Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Dentro de la producción editorial que se ha hecho este año en Colombia, hay un libro particularmente singular que es una coautoría entre un reconocido investigador de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín y Elda Mosquera. El libro se llama Volver a ser Elda, una autobiografía íntima de alias Karina. Es un libro singular, es un libro realmente muy importante y es singular y es importante por dos razones. Es singular porque cuenta la biografía descarnada, absolutamente dura, para nada romántica, de una de las comandantes militares más exitosas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que está escrita a cuatro manos con el profesor Gustavo Duncan, uno de los investigadores más reconocidos del país. Para hablar de este libro hemos invitado al profesor Duncan. Profesor Gustavo Duncan, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Muchas gracias, Carlos Alberto, por esta invitación. Pues profesor Duncan, yo quiero arrancar preguntándole, haciéndole una pregunta realmente, digamos, desde el ámbito académico, desde el ámbito investigativo, y es ¿qué significa en términos de investigación en ciencias sociales y específicamente en los temas relacionados con el conflicto colombiano, hacer una coescritura, escribir a cuatro manos la biografía de un personaje tan complicado, de una mujer tan difícil en la opinión pública en Colombia como el Danellis Mosquera, conocida con el alias de Karina? Es en las circunstancias como se dio el libro y como comenzó, eh, yo me tropecé con una eh, muy real de lo que había acontecido en el caso particular de los soldados rasos de la FARC. Ah, Me di cuenta que Elda Neyes, más conocida como Karina, era muy honesta para contar la historia, por un lado, y por el otro lado tenía muy buena memoria y muy buena capacidad narrativa. Luego de haber visto eso, pues se me ocurrió inmediatamente, aquí hay un libro, eh, y lo pensamos, eh, hacerlo un libro, una versión un tanto un poco novelada. Es una versión en primera persona para que, además de eso, reflejara como un relato de la verdad del Danelli Mosquera. Porque también fuimos conscientes que esto se trata de una versión. O sea, una versión de alguien que estuvo en la guerra y que yo creo que puede ser coherente con muchas otras versiones. Entonces, lo que quisimos trabajar era primera persona y eh, que la historia siguiera un orden cronológico muy estricto, muy riguroso, porque la idea era que pudiéramos reflejar y recrear las posturas morales, las posturas políticas de un combatiente raso a lo largo de la guerra eh, de la FARC, al menos desde principios de los 80 hasta finales del 2000, que es el tiempo que dura el Danelli pues, en la FARC Karina como combatiente de la FARC. Desde su perspectiva, pues hay que preguntar, digamos, con claridad, y es esto, ¿qué diferencias o similitudes establece esta biografía, que además tiene un claro respaldo cronológico, que además tiene alusiones a hechos históricos muy importantes, a debates políticos claves en la vida del país, con los trabajos que han escrito otros exmiembros de las guerrillas, tanto de las FARC como de otras, y que sobre todo han devenido en intelectuales y o en políticos? Yo creo que aquí hay una gran diferencia porque han existido ya escritores de los diversos grupos guerrilleros, no solo la FARC. Ah, Están los casos de Arturo Alape y Alfredo Molano que han tratado bastante la FARC. Está también el trabajo que hizo Jesse D'Arteta, que creo que es un buen libro,
de él sobre su experiencia en la FARC. Pero aquí yo creo que la gran diferencia es que este relato trata sobre los soldados rasos, sobre la tropa rasa de la FARC. Y creo que eso crea mucho cuestionamiento porque no es la voz ya de los comandantes, sino la voz de los decenas de miles, que pues, podrían llegar incluso a centenar de miles, de campesinos rasos que terminaron constituyéndose en el ejército de la FARC y que si bien hicieron la revolución, hicieron un gran esfuerzo para crear un ejército revolucionario capaz de combatir al Estado y que representó las tantas décadas de conflicto que tuvimos en Colombia. Y en ese sentido lo hace un poco diferente. Y también es un llamado para el país para que sea más comprensivo con la tropa raza. Es decir, porque creo que fueron mucha gente, sobre todo campesinos, que al final terminaron en un conflicto por falta, diría que, de opciones o porque no había mayores alternativas cuando eran adolescentes y la guerrilla se podía mostrar como una posibilidad. Profesor Duncan, yo quiero, digamos, ser reiterativo digamos, perspectiva. Esta es una biografía descarnada, no es romántica ni bucólica, cuenta detalles con acciones tales como tomas a pueblos, combates con el ejército, fusilamientos dentro de las FARC, asesinatos a miembros de otras guerrillas y de diferentes partidos políticos afines a las FARC y al mismo Partido Comunista. Y aquí me tengo que preguntarle, la cantidad de información que está contenida en esta biografía, que es realmente impresionante, se abre una puerta a reconsiderar asuntos que ya se creían explicados y cerrados, por ejemplo, con diferentes estudios que soportaron las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en el periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sí, y creo que hay algo en particular, es decir, que no sé cómo la tomen el libro la FARC. Pero yo creo que esto desmitifica mucho la idea de la FARC como una guerrilla agrarista. La FARC fue ante todo una guerrilla revolucionaria, es decir, la generación Juco, llamémoslo así, que ocupa los cargos en el secretariado, sí, ese es el secretariado compuesto por Cano, por Timochenko, Márquez, demás, que son los que finalmente negocian el acuerdo de paz, eran comunistas convencidos y tenían como propósito la toma del poder nacional para convertir a Colombia en una sociedad comunista. Si esta guerrilla hubiera sido una guerrilla agrarista, pues se hubiera firmado algún tipo de reforma agraria ya en el 98, cuando fue que alcanzaron su máximo poder militar en relación con el Estado colombiano. Pero no, es decir, estos mandos eran francamente revolucionarios, comunistas convencidos. Ahora, eso también nos advierte que pues, nosotros no podemos considerar la FARC como un cartel, con muchas de muchos sectores, yo creo que con un propósito de quitar cualquier legitimidad política a, a la FARC. No, es decir, se apeló a actividades criminales para financiar la guerra, pero en ningún momento se hizo para eh, enriquecer a sus mandos y que sus mandos pudieran vivir una vida opulenta. Entonces creo que eso que también es importante. Es importante ver a la FARC como un proyecto de ejército revolucionario que quería tumbar al Estado colombiano y que tenía como fin la toma del poder. Porque además eso va a ser muy importante dentro del discurso
que movía como causa a los guerrilleros rasos. Es decir, en un momento dado, eh, él da cuenta que el sueño de todo guerrillero raso en la FARC era llegar vivo a la toma del poder. La guerra se había extendido tanto en el tiempo que todos pensaban que en algún momento dado lo iban a matar antes de que pudieran llegar a la toma del poder. Entonces eso se volvía como un sueño, llegar vivo a la toma del poder. Sin necesidad de elaborar una gran ideología o de ser de comprender toda la retórica marxista que manejaban. Eso ya eran los altos mandos de la FARC. Ah, de hecho, a mí se me hace curioso porque yo que he estudiado la guerra de Escobar contra el Estado, así pensaban un poco los quienes hicieron la guerra de Escobar contra el Estado, que no fueron narcotraficantes, sino fueron los bandidos de los barrios. Ellos tenían una causa, la causa contra el Estado, no era muy compleja, pero ellos pensaban que por esa causa valía la pena. Así era es muy probable, o sea, casi seguro de que los iban a matar. Entonces, cuando yo creo que si vamos a estudiar las causas, es decir, la causa de la guerra, cómo se manejaba la guerra, la causa a nivel raso en la FARC, debemos irnos a otra serie de factores en que la ideología marxista no era tan importante como se cree. Profesor Duncan, basado en esta última respuesta suya, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en autores sociólogos e historiadores como Charles Tilly, o historiadores militares como Jeffrey Parker, o antropólogos como Ian Morris, o historiadora militar como Margaret Macmillan, para hacerle esta pregunta. Este relato y lo que usted nos está diciendo pareciera ser más un caso clásico de conformación de un ejército para hacer la guerra, para construir un Estado, para tomarse un Estado, más que una disputa agrarista o ideológica en sentido estricto. Sin duda, es decir, yo creo que la guerra que ha ocurrido en Colombia en estas últimas décadas estuvo relacionada con el proceso yo no diría de construcción de Estado, porque el Estado colombiano estaba construido. Yo me la apuntaría más a reconfiguración del Estado, es cómo va a ser el Estado. De hecho, lo que querían las FARC era no construir un Estado-nación, sino tomarse el Estado-nación y construir un régimen comunista. Lo mismo que los paramilitares fueron a la guerra para crear una forma de autoridades alternas, una forma de Estado alterna dentro del Estado-nación para proteger un orden social muy claro. Yo creería además que dentro de la guerra tenemos que tener en cuenta esa otra gran interacción que nos hablan estos autores, y es la interacción con el capital. De todos modos, esta guerra protegió una forma de producción de capital que podía llegar sobre todo a regiones periféricas de Colombia. En concreto con el caso de los cocaleros. Entonces, quizás nosotros podríamos interpretar la guerra como la forma en que se organizó una resistencia hacia el Estado, hacia el aparato armado del Estado, que había criminalizado el principal medio de inclusión de los campesinos, que eran los cultivos de coca o minería ilegal. Y creo que yo diría que eso es como la gran negociación que Colombia no quiere hacer. O sea, esa negociación de, bueno, esto es una guerra para proteger los medios de vida de la gente que está en la periferia y en la marginalidad. ¿Qué puede hacer el Estado colombiano para
que el control de esa renta y la protección de esa renta no nos lleva a unas situaciones de violencia como la que vivimos al día de hoy. Y que creo que además otro tema que ah, nos aleja de tantos lugares comunes es el hecho de la movilización social. Es decir, en Colombia han existido procesos de movilización social interesantes. Recientemente tuvimos el estallido, pero esos procesos de movilización social poco han coincidido con los organizadores de la guerra. El plan de guerra de la FARC, por ejemplo, estaba dado en escalar de guerra de guerrillas a guerra de movimientos, que fue hasta donde llegaron, luego llegar a guerra de posiciones, pero alternamente debería haber era un movimiento político o un movimiento social que llevara a la insurrección generalizada. Y eso nunca se dio. Y creo que eso es una gran pregunta. Es decir, en un país como Colombia, donde hay estallidos sociales, donde hay cierto descontento, los armados nunca han sido capaces de hacer coincidir eh, su, eh, su capacidad militar con los movimientos de masas. Aunque yo diría que podríamos tener dos casos, dos excepciones que vale la pena estudiar. Luego fue a una marcha de los paneros en el 96, antes de que la FARC comenzara con la guerra de movimientos, que eso fue impresionante. Y la otra fue el movimiento no al despeje que organizaron los paramilitares hacia el sur de Bolívar para evitar que le dieran un despeje al ELN. Esos fueron momentos en que podríamos decir, con restricciones, coincidir con la movilización popular con los grupos armados. Profesor Duncan, si uno mira todo esto que, como usted lo dijo en la biografía de el Danellis Mosquera, es una guerrillera que surge desde el nivel más raso, que entra por voluntad propia a la guerrilla, que se incorpora a los 16 años, una menor de edad, que adicionalmente está en un trasegar permanente y convierte la guerrilla en su propio entorno conocido de seguridad familiar, como ella me dice en varias partes del libro. Uno, digamos, tiene que preguntarse, hay una distancia abismal entre lo que ella representa como guerrillera raza convertida en mando militar importante y los dirigentes del partido político comunes y sus negativas a reconocer asuntos como, y el mismo Partido Comunista, como el reclutamiento de menores o la participación en ciertas actividades de asesinatos o masacres o cosas parecidas. ¿Hay una diferencia, hay una distancia? ¿Usted la percibe? Yo creo que en el libro hay unas ciertas verdades que creo que van a ser duras, tanto para la FARC como para el Partido Comunista. Ah, el tema del reclutamiento de menores por parte del partido y por parte de la JUCO es claro. Es decir, se cuadros del Partido Comunista y cuadros de la UCO reclutaron menores de edad para la guerrilla. Eh, pero yo creo que eso hay que verlo en retrospectiva también. Yo no quisiera que el libro se volviera como simplemente una denuncia. En esa época, el Estado colombiano también reclutaba menores de edad, y lo puedo decir en primera persona, cuando yo acabé de terminar el bachillerato en el año 89, eh, pues a varios compañeros míos por balota se los llevaron a prestar el servicio militar. Y estábamos hablando de personas que no eran mayores de edad, tenían 16, 17 años. Entonces, creo que en ese momento de la historia, eso era un poco diferente. Lo mismo que el propio machismo era FARC, es decir, era una organización
machista, homofóbica, pero el país también lo era. Es decir, creo que eso yo quisiera que eso se matizara. Más grave me parece a mí el hecho de que sí se cuenta que cuadros políticos de la UP iban a los campamentos de la FARC y de ahí salían órdenes para matar a los enemigos políticos de la UP. Yo creo que eso es sabido, o sea, memoria histórica de Urabá, ahí están los datos, es decir, es la participación de la UP, no solo como víctima, porque fueron asesinados, pero también como victimarios, es decir, de, eh, de haber instrumentalizado la violencia de la FARC contra sus enemigos eh, políticos. También está claro que luego de que se distancian del Partido Comunista, llega un punto en que la violencia contra la UPA y el Partido Comunista es tan grave que toman distancia. Y ahí cuando se acaba la combinación de la forma de lucha en la práctica. Pero después de eso se quisieron hacer movimientos sociales y algunos se hicieron y eran movimientos sociales afines a la FARC. Creo que incluso podríamos mostrar también ese lado político que tenía la organización. Ah, y sí, sí, sí es importante replantear cómo ha sido la naturaleza de la violencia política. Eso por otros trabajos que estoy haciendo, está claro que esto no fue una violencia política unilateral, sino que fue una violencia política multilateral de muchas partes. Incluso hubo una violencia política que se narra en el libro entre el EPL ya desmovilizado y antes de desmovilizarse con la FARC, fueron entre las dos guerrillas que comenzaron a matarse a sus políticos y a sus sindicalistas mutuamente. Profesor Duncan, esta es mi última pregunta y obligatoria, obviamente, y es: ¿cuál es su perfil, su percepción de Elda Neyes Mosquera? No, Elda yo creo que ya fueron 60 horas de grabación, juntos, mucho trabajo, eh, y somos amigos, y hay mucha intimidad. eh, yo siento que el país hizo un monstruo de ella cuando ella deserta y el país quiso satisfacer, ¿no? La reprobación sobre la FARC, sobre un personaje que no era exactamente la FARC y sobre un personaje que no era el monstruo realmente que había mostrado. Porque sí, era una gran guerrera y participó en hechos violentos como secuestro, masacre, fusilamiento, reclutamiento, etcétera. Pero no participó en hechos que implicaban ya una psicopatología, como cortar cabeza, jugar fútbol con cabeza, castraciones y demás. Eh, yo creo, no solo por conocer a Elda, sino mucha gente que estuvo en la guerra. Gente que fue gente común y corriente, como de su adolescencia, pues terminó en la guerra y ahora quieren rehacer su vida. Hay gente que puede hacer, además, muy buena persona en el sentido de que no recurren a la violencia y no recurren a ese pasado, a ese mito violento para hacer provecho, sino gente común y corriente, más bien gente un poco avergonzada de lo que ocurrió y con un cierto sentimiento, pues, primero de querer un perdón de las víctimas y por el otro lado de haber visto que en el fondo la guerra, tal como se hizo en Colombia, sí tuvo mucho de inutilidad, es decir, no sirvió para que lograran cosas, para que mejoraran cosas en Colombia. Profesor Gustavo Duncan, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes y ojalá
pudiera también entrevistar a Elda, que sí tiene su versión eh, es una gran amiga. Muchas gracias, claro que sí. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.